En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi iglesia y yo creemos que con el Padre y el Hijo tú recibes una misma adoración y gloria. Por eso en este momento vengo a alabarte, a bendecirte, a rendirme por entero a ti, Espíritu Santo. A pedirte, a implorarte que tú llenes mi mente, mi boca y mi corazón como un vaso vacío. Llénalo de tu presencia y de tu soplo. Y a cada uno de los que están aquí presentes mirando este video, te pido que tú llenes también su corazón y su mente como un vaso vacío. Llénalo de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Para mí es un gran honor y un gran privilegio estar aquí presentándoles a ustedes y exponiéndoles algo sobre la palabra de Dios. Hoy traigo algo muy importante, algo apasionante para mí. Vengo a hablarles de la palabra de Dios y vamos a comenzar con el primer gancho teológico. ¿Por qué la iglesia durante 2000 años se mantiene anunciando el evangelio, predicando la palabra? Se requiere tener una firme convicción y un buen gancho teológico para permanecer predicando la palabra cuando en el mundo aparentemente no le interesa a las personas escuchar la palabra de Dios. Y la iglesia se mantiene firme, arraigada a la función y al objetivo y a la misión apostólica que es anunciar el evangelio. El primer gancho teológico es: Dios ha hablado y Dios actúa hablando. Repito, Dios ha hablado y Dios actúa hablando. ¿Cómo es eso? Me preguntarás, Lenny, ¿cómo es eso? Pues bien, si vamos al primer capítulo de la Biblia, en el Génesis capítulo 1, cuando Dios se dispone a crear todo lo que existe, si vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Si seguimos viendo los demás capítulos, dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y todo se ha hecho. Si nosotros observamos toda la creación, en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, por lo que no esté hecho por manos humanas, observamos que todo fue hecho por la palabra de Dios. Podrían decirme, pero la iglesia predica porque Jesús lo mandó. Y segunda de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Sí, esa es una buena razón. Pero he encontrado otra razón todavía tan imponente, tan apasionante y tan real como el mandato de Jesús. Y es que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Claro que sí. Esa es la fuerza más poderosa del universo. Todo se hizo por la palabra de Dios. El Salmo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Yahvé se hicieron los cielos, con el aliento de su boca todos los ejércitos. Dios dijo, Dios sopló su aliento y todo fue creado y todo fue hecho. Una infinidad de variedad de cosas existe a nuestro alrededor solamente porque Dios se hizo, porque Dios lo dijo. He escuchado un biógrafo, un biólogo, que describió que solamente en la selva amazónica existen 20 millones de especies de insectos. No estoy hablando de 20 millones de insectos. 20 millones de especies de insectos han sido creados por la palabra de Dios. No estoy hablando de 20 millones de tipos de insectos. Especies de insectos solamente en la selva amazónica, porque Dios habló. Si nosotros observamos la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 3, el universo está constituido por la palabra. Y todo lo que nosotros vemos, dice en la carta a los Hebreos, todo lo que nosotros vemos fue hecho por lo que no se ve.
Los cielos y las tierras fueron formados por la palabra, y la misma palabra los preserva. Esto está en 2 de Pedro 3, versículos 6 y 7. La misma palabra ha hecho que toda la creación exista, solamente porque Dios lo pronunció, solamente porque Dios lo dijo. Verifica todo el arsenal armamentístico que existe en el planeta. Detónalos y no serán posibles de destruir la Tierra. Podrán destruir la biodiversidad y destruir la humanidad. Pero lo que Dios ha creado, la fuerza mayor del hombre, todo el arsenal no puede destruir lo que Dios ha hecho. Entonces, si nosotros observamos todo lo que ha sido creado solamente con el dicho de Dios, si vemos la diversidad de lo que hay, de lo que existe, si vemos la grandeza de los cielos, la profundidad de los mares, móntate en un avión y observa las montañas, observa los volcanes, y todo eso fue hecho con un dicho de Dios. Y todo lo que nosotros vemos es solamente un borde de su camino, solamente es un hálito, un eco de su voz. Dice Job 26:14. Todo eso es un eco que nos llega tenue, disminuido. Yo no quiero imaginarme. Si eso es un eco, si eso es solamente un soplo, un susurro, yo no quisiera imaginarme lo que sería Dios tronando. Si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba frente a Moisés y Dios hablaba, ellos les hablaban y Dios respondía. ¿Cómo respondía Dios? Con truenos. El pueblo se sentía aterrorizado. Dios hablaba y ellos se aterrorizaban y tuvieron que decirle a Moisés, habla tú con él para que nosotros no muramos. El mismo Moisés dijo, hasta yo tenía miedo. Cuando Dios habla, todo se crea. Es imposible que Dios hable y todo permanezca igual. Es sencillamente imposible. No existe posibilidad de eso. Dios se comunica al hombre hablando. Si vemos en Génesis, cuando Dios crea al hombre, en el huerto, el hombre y la mujer caminaban, Dios se paseaba y se comunicaba con ellos a través de palabras. Dios le da su orden, Dios le da su mandamiento, y se mantenían en comunión con Dios, Dios hablándoles y ellos hablándole a Dios. Pero no tardó mucho tiempo hasta que apareciera un intérprete diferente de la realidad, alguien que interpretara diferente el mandato de Dios y la palabra de Dios. Y cuando llega ese intérprete y le habla a la mujer, entonces ahí el hombre cae, el hombre peca. Pero Dios, en su infinita misericordia, pudo mantenerse callado y dejar al hombre en su pensamiento y dejar que el hombre interpretara a Dios viendo la creación. Pero Dios quiso hablarle al hombre. Dios se comunica con el hombre y no deja que él simplemente se mantenga interpretando la realidad de lo que ve, viendo el cosmos, viendo la creación. El Salmo 19 y Romanos 1 dicen que el hombre puede experimentar a Dios por lo que ve, porque los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia sus obras, el día al día le pasa su mensaje, dice el Salmo 19. Entonces Dios bien pudo dejar que el hombre interpretara la magnificencia, la bondad, lo extraordinario, lo magnánimo, lo sublime, lo grande, lo majestuoso que es Dios. Pero Dios quiso comunicarse al hombre hablando. Después que el hombre peca, Dios pudo haber hecho silencio y dejar al hombre al margen, abandonado a su propio razonamiento en su pecado y en su maldad, destituido. Dejar al hombre abandonado en su rebeldía. Pero Dios quiso volver a hablar y comunicarse, y ahí viene la promesa de gracia en el protoevangelio, en Génesis 3:15. Y Él vuelve y se comunica con el hombre, y le habla. Y aquí viene la promesa: uno nacido de una mujer, al que te hizo caer, herirá su cabeza mortalmente. Y para cumplir esa promesa, Dios crea a su pueblo. ¿Y cómo lo crea? Hablando. Abraham, en Génesis 12, recibe el llamado de Dios. ¿Y cómo recibe el llamado de Dios?
Dios hablando. La prueba en Génesis 15 a la que es sometido Abraham y donde recibe la promesa en Génesis 15, ¿cómo lo recibe? Hablando. El llamamiento de Abraham, te hago una pregunta, el llamamiento de Abraham, ¿de quién es depositario ese llamamiento? ¿Quién es el receptor de ese llamamiento? Esto es como, ¿de quién es el caballo blanco de Napoleón? Se supone que el receptor del llamamiento es Abraham. Pero ese llamamiento de Abraham es todavía muchísimo más relevante para el pueblo futuro y para nosotros que hoy, por la fe en Jesucristo, somos descendientes de Abraham por la fe. Entonces, Dios creó a su pueblo hablando. Aquí está la gestación del pueblo. Cuando Dios llama a Abraham, hablando, cuando Dios le hace una promesa a Abraham de que bendecirá a su simiente, de que se multiplicará, que hará de él un gran pueblo, ahí nace el pueblo de Dios. ¿Y cómo nace? Hablando. Pero el cuadro más dramático del poder de Dios hablando lo vemos en Ezequiel 37. Un pasaje que muchos conocemos, conocido como los huesos secos. Pocos pasajes son tan memorables y tan extraordinarios que muestran el poder de Dios hablando como Ezequiel 37. Voy a detenerme a leerlo y comentarlo con ustedes. Dice: Yahvé puso su mano sobre mí y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega, que estaba llena de huesos secos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega, y estaban completamente secos. Imagínate, si has visto las imágenes del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, de cómo ponían las fosas comunes, o imagínate en la película del Terminator 2, el Exterminador 2, cuando están batallando el ejército de John Connor con Skynet, un robot pisa un cráneo y todo lo que hay alrededor son huesos y cráneos, huesos y cráneos. Dice la palabra que esos huesos cubrían la superficie de la vega. Todo estaba lleno de huesos secos. Huesos secos significa un hueso sin nada de carne, un hueso muerto, un grupo de esqueletos. Imagínate, yo quiero que tú hagas un ejercicio mental, cierra tus ojos en este momento, imagínate que tú estás en un campo, en una finca, en el patio de una casa de una finca, y ahí no hay pasto, ahí no hay grama, como decimos en República Dominicana. Ahí lo que hay es un grupo de huesos, de cadáveres, pero sin nada de carne, puro hueso. Eso fue lo que vio Ezequiel. Eso fue lo que él pudo percibir. Toda la superficie, ahí no había un poquito de tierra, era todo hueso. Y el Señor dice lo siguiente: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Aquí, la pregunta humanamente razonable, lo normal humanamente es: claro que no, están muertos. Pero Ezequiel sabe de la capacidad que tiene Dios cuando habla. Ezequiel sabe de lo que es capaz Dios y le responde con toda humildad: Señor Yahvé, tú lo sabrás. Él sabe muy bien de lo que Dios es capaz de hacer cuando Él habla. Y dice lo siguiente: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, les dirás: huesos secos, escuchad palabra de Yahvé. Voy a infundir en vosotros un espíritu que os hará vivir. Os cubriré de nervios y haré crecer carne en vosotros. Os cubriré de piel y os infundiré espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Parece una locura que Dios le dice al profeta: háblale a estos cadáveres, háblale a estos huesos secos, a estos huesos muertos, a estos huesos sin vida. Parece algo irracional, no parece como muy lógico ni muy sano que tú de parte de Dios le prediques a una persona
que sabes que no cree en Dios, o que le prediques a una persona que está en los caminos de Dios, que está confiando en Dios, que está comprometida con Dios. Este pasaje lo que está mostrando es el estado espiritual del pueblo en ese momento, sabiendo él que ha hablado, que ha hecho su esfuerzo y no ha tenido resultados. Quizás muchos hemos experimentado eso, de que en nuestro diario vivir hacemos el esfuerzo, buscamos métodos para que las personas vivan lo que nosotros hemos vivido, aprendan lo que nosotros hemos aprendido y comprendan la majestuosidad de Dios que nosotros hemos comprendido, y no vemos resultados. Esto es lo que está pasando con el profeta Ezequiel. Dios le dice: háblale a estos huesos secos. Parece una verdadera locura. Y observen lo siguiente: yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Me fijé y vi que se recubrían los nervios, que extendían por encima, que la carne brotaba y que la piel los cubría, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de Dios, hijo de hombre. Dirás al espíritu: esto dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército enorme, inmenso, palabra de Dios. Querido hermano, cuando Dios habla, cuando Dios te dice habla, cuando Dios pone su palabra en ti, hasta los muertos viven. Cuando Dios habla, los muertos cobran vida. Cuando hay algo muerto en tu vida, inyéctale palabra de Dios. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio se resume en esto: Dios ha hablado y nosotros debemos escuchar y obedecer. Cuando Dios habla, tiene que haber un estremecimiento dentro de nosotros. Nosotros debemos escuchar y obedecer. Ese es el resumen del libro del Deuteronomio. Dios ha hablado, Dios sigue hablando, y hablando Dios crea a su pueblo, y hablando Dios se comunica a su pueblo. Por ende, querido hermano, amado hermano, escucha la palabra, obedécela y vívela, y pronúnciala, predícala, anúnciala, porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Dice un gran hombre de Dios que si tú quieres escuchar a Dios hablando, lee la Biblia en voz alta. Si quieres oír a Dios, si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que sea de bendición para tu corazón, para tu familia y para tu casa. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubra tu vida, tu mente y tu corazón. Que el Espíritu de Dios ponga pasión en tu corazón por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.